Queridos amigos, hermanos en la fe, Dios los siga bendiciendo. Bueno es buscar la palabra de Dios para poder tener sabiduría y poder tener una decisión en nuestro corazón para alcanzar salvación, vida eterna. Para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Me han preguntado mucho, José, acerca de un paso importante que el pastor predicó el día miércoles en la iglesia, Casa de Jesús, iglesia cristiana. Y es importante que ahora lo quiero compartir con ustedes, puesto que es un punto importante para la restauración personal tuya, como lo fue para mí. Pero debemos de tener mucha seriedad. Debemos de tener, hermanos, mucha seriedad. Hermano, ¿cuál es el tema? Arrepentimiento. Y arrepentimiento significa dejar de pecar. Dejar de hacer lo malo. Dejar de hacer lo contrario de lo que Dios nos habla a través de su palabra. Pero el arrepentimiento tiene muchísimas aristas, tiene muchas áreas donde usted debe de empezar a conocer para que eche mano de ese conocimiento. El apóstol Juan en el capítulo 3 que ya hemos observado lo menciona así, dice: arrepiéntanse de sus pecados, vuélvanse a Dios, hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué podemos entender, hermanos, como frutos dignos de arrepentimiento? ¿Qué quiere decir eso, frutos dignos? Que sea de verdad tu arrepentimiento, José. Que sea genuino tu arrepentimiento. Que no sea falso, que no sea hipócrita. Que verdaderamente tenga un cambio, una razón en tu corazón. Que aprendas que el pecado te va a traer destrucción y muerte. Por eso lo debemos de entender profundamente, que es lo que Dios nos habla a través de su palabra. Y estaba buscando yo la cita bíblica, nomás que el tiempo, bueno, no nos dio razón, pero el Señor, una de las cosas que nos enseñó a través de su palabra, Señor Jesucristo, fue el arrepentimiento, como lo hicieron los discípulos, que fue el primer mensaje de Jesús, fue el primer mensaje de Pedro, fue el primer mensaje de Juan el Bautista: arrepentimiento. Y es importante, tan serio es, porque de aquí se desprende o bendición o maldición, o vida eterna o infierno. Y tú tienes ya la decisión en tu corazón. ¿Sí me explico? Sí. De tal importancia es este punto que tenemos nosotros que entender en nuestra mente y en nuestro corazón, y pedirle a Dios que nos restaure, que nos dé sabiduría. Porque el arrepentimiento honesto, sincero, tiene que nacer en nuestro corazón. Debemos nosotros de reconocer el pecado en todas sus áreas, para que nosotros podamos llegar a tomar una buena decisión. Pero claramente que tenemos que observar, tenemos que ver la Escritura, la palabra de Dios, el mensaje de Dios, para que nos vaya acercando a su presencia, para que la luz de Cristo resplandezca en nosotros y vayamos nosotros apartándonos de lo malo, del área donde el diablo vino a hurtar, matar y destruir. ¿Sí me explico? Sí, es importante que lo llevemos nosotros a cabo. El arrepentimiento, querido amigo, debe de ser expresado con tristeza, con dolor. ¿Por qué? Porque sabemos que esos caminos delante de Dios eran ¿qué? Malos. Estábamos haciendo lo contrario de lo que Dios decía en su palabra. Entonces nosotros estábamos por caminos equivocados. Por eso el arrepentimiento tiene que ver con un dolor interno dentro de nuestro corazón. Un dolor que nos haga temblar, que nos haga cambiar de dirección,
que nos abra una conciencia, ¿verdad? Honesta, sincera, para poder tomar otra decisión. Porque tú, si me entiendes esto, te voy a decir, el pecado produce muerte. ¿La quieres tú? No, hermano. ¿Mande? No, hermano. Entonces entienda, al decir no es que ya tenemos cierta capacidad, conocimiento de que el pecado nos está induciendo a nuestra propia destrucción. Y eso no es bueno para nosotros. Ese es un engaño del diablo. Y todas las áreas en las cuales nosotros tenemos que arrepentirnos, pues ya las hemos dicho aquí, ¿verdad? Que es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, alcohol, drogas, homosexualidad, lesbianismo, etcétera, etcétera. Y está una listota grande. Esas son las maquinaciones del diablo. Y si nosotros llegamos a pensar que pisamos nosotros una área de estas, nosotros tenemos que, uno, reconocer nuestro pecado delante de Dios y arrepentirnos. ¿Qué quiere decir? No seguir ese pecado de maldad y de muerte. Y tomar otra decisión o tomar otro deseo, otro destino totalmente diferente. Pero lo primero que tenemos que hacer es entender que el pecado nos trae consecuencias terribles. Debemos de entenderlo para llegar a una luz que sea de bendición para nosotros. El pecado proviene de la falta de conocimiento. Y lo sabemos porque la mayoría de personas no les gusta leer la Biblia, les da sueño. ¿Por qué les da sueño? Por el pecado. El diablo los tiene tan poseídos que cuando estos quieren observar la palabra de Dios, les hace literal cosquillitas en la cabeza para que se duerman. Por eso decía un compañero allá atrás, no, yo quiero drogarme, yo quiero seguir en eso. Hermano, no le resplandece Dios. Su mente está entenebrecida todavía por el enemigo que quiere seguir haciendo lo malo. Obsérvelo usted, entienda usted esto, para que se escape de la maldición del diablo. ¿Cómo lo debemos de ver? Está poseído. Ay, 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 pues sí, porque no quiere soltar el pecado. Entonces, todos aquellos que están haciendo la conducta del diablo, la obediencia al diablo, no conocen la Biblia, la palabra de Dios. Juan 8:30 al 32 dice el Señor Jesús, les habla a aquellos que creyeron en Él y les dijo, si ustedes obedecen mi palabra, seréis así mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad ¿qué? Os hará libres. ¿Ya viste? Así que busca la palabra, busca la enseñanza de Dios para que seas libre de las garras del diablo y ya no te sigas matando a ti mismo a través del pecado. Entonces el pecado te va a traer desconocimiento de la palabra de Dios. Entonces, el arrepentimiento primero debe de ser meditado en tu mente para que veas la diferencia. Y después debes de tomar un recurso de parte de Dios, que es la oración, ya te hemos dicho. La oración, la lectura de la Biblia y el ayuno van a ir fortaleciéndote para que tú te vayas retirando del pecado. Por eso yo lo he dicho y lo seguiré diciendo, para que tú puedas restaurarte y puedas rehabilitarte. Esto no te lo da ni el médico, ni el padrino, ni yo. Te lo da Dios a través de una sanación interior, una liberación interior, que tú vas llevando ese proceso. ¿Quieres? Te hago una pregunta, igual a los que me ven por allá. ¿Quieres sanarte poquito o mucho? Mucho. Entonces, si nosotros queremos ser liberados totalmente, tenemos que trabajar sobre nuestra liberación. ¿Me explico, José? Sí, hermano. No puedo ver nada más yo la Biblia 5 minutos.
Debo de llenarme de ella para que me libere rápidamente, para que yo sea una nueva criatura, para que el diablo no me destruya, porque ese es el cometido de él, hurtar, matar y destruir. Entonces el arrepentimiento nos va a ayudar a echar toda ansiedad. Porque ¿qué es la ansiedad, José? Es un arma del diablo, que la aplica en aquellos, por dar un ejemplo, en el cigarro, querido amigo. El diablo los tiene tan poseídos que cuando llega alguna preocupación de cualquier índole, el diablo les dice, fuma, fuma, fuma. Y la gente piensa, Silverio, que con fumar ya se tranquilizan, ya todo vuelve a la normalidad. Mentira del diablo. Porque el problema sigue vivo, está allí. Y lo que está haciendo el diablo es haciendo enfermar a la persona con cáncer. ¿Sí me explico? Sí, hermano. Pero tenemos que entenderlo para poder aplicarlo después. Si yo tomo, yo les decía ayer que estaba comiendo pues en una fonda donde yo pues como. Y en la mesa la compartí con 2 personas. Entonces yo les decía a ellos, bendito Dios, trato de compartirles de Cristo a las personas que Dios me pone pues allí. Entonces yo les digo a ellos, les digo, no, miren, lo que pasa, estamos hablando de las comidas. Lo que pasa es que miren, yo como me quiero tanto, si antes yo me despreciaba matándome por los vicios, ahora yo me quiero tanto, me cuido tanto. Yo me amo porque eso fue lo que me enseñó Jesús y fue lo que leímos en el versículo anterior, en el video anterior, ¿verdad? Porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, debemos de cuidarlo. Entonces les decía a ellos, yo debo de controlar lo que como. Ya las carnitas, el chicharrón, que el menudo, ese tipo de alimento que destruye en exceso nuestro cuerpo, trae muerte, grasas excesivas y todo eso. Entonces yo he aprendido a tener disciplina física y yo tomo solamente aquello que fortalece mi cuerpo, el ejercicio, las frutas, las verduras, el alimento bueno. Y de esa manera es como yo puedo cuidar el cuerpo que Dios me prestó. Y de la manera espiritual yo debo de ver o debo de cuidar lo que veo y lo que leo, para que mi espíritu también esté sano y no pueda ser tentado por el diablo. ¿Sí me explico? Sí, amén. Sí, Es amén. importante que lo sepamos. Y tú debes de despertar para que debas de cuidar todo esto. Debes de cuidar todo esto. Empezar pues a tener una disciplina espiritual, tanto física en tu vida, para que aprendas a vivir correctamente, porque es lo que Dios quiere para sus hijos, ¿no? Entonces, importante que el arrepentimiento nos va a llevar a una lucidez espiritual, a un conocimiento espiritual correcto, fortalecido con sabiduría de Dios, ¿no? Y claramente, querido amigo, lo podemos ver. Claro, la palabra de Dios es viva y eficaz, es palabra verdadera, preciosa palabra del Señor. Y el Señor nos insta con esto. Mira, le voy a leer lo que dice Proverbios capítulo 3. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Es la enseñanza. La ley es la enseñanza, la disciplina, el consejo de Dios. Y tu corazón guardes mis mandamientos. Ve qué chulo. Porque largura de días, fíjate, y años de vida y paz te aumentarán, de vida y paz. Ve nomás qué hermoso. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión delante de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, porque puedes fallar, puedes caer. Reconócelo en todos sus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Aleluya.
¿Ya ves Amén. qué chulo es aprender? Necesitas disciplinarte en Dios. Amigo, voltea para acá y a leer la Biblia en otro tiempo. Ya lo hemos dicho, pues. Entonces, hermanos, el arrepentimiento genuino, como lo hacía el pueblo judío, porque vemos que aún los judíos tienen su tiempo, hermanos, en el cual, en el muro que ellos tienen en Israel, los judíos tienen por hábito ir y hacer sus oraciones allí, en el muro que quedó del templo. ¿Sí me explico? Sí, ahí llegan y empiezan a orar y empiezan a orar. Ahí están a un lado del muro. Están orando, 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 orando. Entonces ellos tienen una serie de elementos que nosotros debemos de conocer, el pueblo judío, el pueblo elegido de Dios. Y para estos vamos a hablar un poco, por ejemplo, de lo que es el duelo. El duelo ellos lo hacían de una manera profunda, ¿verdad? Porque ellos digamos, se ponían una ropa que no era como para martirizar el cuerpo, no era eso, sino una ropa áspera, ¿verdad? Que significaba el hacer entender que ellos estaban arrepentidos. Y en la escritura nos habla del cilicio, ¿verdad? Que significa luto, dolor delante de Dios. Y es la manera en que nosotros debemos de llegar a tener en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque ellos sentían ese cilicio, ese duelo. El arrepentimiento es eso, un duelo donde ellos reconocían los juicios de Dios y ellos querían pelear la batalla delante de Dios de una manera correcta, que fueran perdonados a través de ese arrepentimiento genuino. El rey David, después de que pecó, usted debe de acordarse, ¿verdad? Porque toma a José, una mujer casada, una mujer no soltera, sino el rey, ¿verdad? Por su codicia, digámoslo así, por su espíritu rebelde, ¿verdad? De fornicación, ¿por qué no decirlo así? Porque lo lleva a eso, a ver a la esposa de Urías, de aquel soldado, y la codicia a él. Entonces manda a su soldado que la llame, y bueno, tiene relaciones sexuales con ella. Y el fruto de aquello, la muerte, porque el niño nace muerto. Todo pecado tiene ¿cómo se dice? Un resultado, la muerte. Entonces lo llega a entender el rey David. ¿Y qué es lo que hace? ¿Cómo se llama? El profeta Samuel se lo hace ver. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Hay lloro en su corazón del rey David, porque se apartó de lo que él mismo escribió en los Salmos y Proverbios. ¿Sí me explico? Sí, se apartó de lo que él escribía con diligencia, con respeto, con orden, y le ganó la codicia sexual. ¿Y qué es lo que sucede en el corazón de David? Un quebrantamiento profundo, de arrepentimiento genuino, y por ende este es perdonado. ¿Me explico? Lo mismo pasó con Sansón. ¿Por qué? Porque este hijo fue dado a sus padres. Estos eran, pues, estériles, no uno de ellos. Entonces, bueno, como la mujer lo pedía de todo corazón, Dios se lo concedió. Y ella lo ofrenda a la iglesia. Dice, mi hijo va a estar en la iglesia, va a servir en la iglesia. Pero Sansón se pierde porque lo mismo sucede en el aspecto físico. Se enamora de una mujer que
Filistea, sí. O sea, contraria pues. Contraria, porque la madre le decía, hijo, hay dentro de las hebreas mujeres hermosas. Mas sin embargo le gana ¿qué? La rebeldía. Lo contrario de lo que Dios dice. Y la mujer filistea lo lleva a ¿qué? Al error, lo lleva a ¿qué? A pecar, lo lleva a ¿qué? A desobedecer a Dios. ¿Y qué es lo que hace la mujer filistea? Pues lo entrega al pueblo filisteo. Total, le sacan los ojos, lo esclavizan. Y estando ya Sansón ya digamos, derrotado, gracias, es correcto. Estando ya derrotado, entra el arrepentimiento, dolor en su corazón. Entró, hermanos, la condición de lo que yo te pido a ti que hagas. Analiza tu condición delante de Dios. Porque tú debes de analizar si has vivido bien o mal. Inclusive te puedo decir una cosa. Bueno, José, ¿el pecado te ha hecho feliz? No, hermano. ¿La droga te ha hecho feliz? No, hermano. ¿El alcohol también? No, hermano. Hermanos, y los que nos ven a través de las redes sociales, si reconocemos que esto no nos ha hecho feliz, ¿por qué le seguimos? ¿Por qué? Pídele a Dios que te dé luz, y eso es lo que nos lleva el verdadero arrepentimiento. Doblar rodilla, con lágrimas pedirle a Dios que nos dé la luz, que nos perdone. Amén, hermano. Lo malo que hemos hecho, para que Él tenga misericordia de nosotros y nos dé esa oportunidad de reconciliación con Él. Y fue lo que hizo Sansón. Estuvo orando, estuvo llorando, arrepentido de lo que él había hecho. Señor, dame fuerzas, las últimas fuerzas, Señor, para derrotar a este pueblo filisteo, este pueblo enemigo tuyo. ¿Y qué sucede? Dios lo escuchó, gracias. Silverio. Amén, hermano, amén. Dios lo escuchó y le devuelve otra vez las fuerzas, ¿verdad? Y está en los dos, ¿cómo se llaman? Los pilares. ¡Ah! Los tumba y aquello se viene encima. Y muere el rey filisteo, Dalila, la mujer, y todos los sirvientes de este reino fueron destruidos. Entonces, si tú quieres ser libre, mi hermano, necesitamos nosotros clamar a Dios de corazón. Hágalo, reconozca que usted ha sido pecador, que usted vivió mal, que su desobediencia le ha destruido totalmente. Entonces, el cilicio, hermano, ¿qué significa? Sentir sufrimiento profundo por lo malo que nosotros hemos hecho. ¿Qué significa el duelo? Aborrecer el pecado, un momento para buscar a Dios y para aborrecer el pecado profundamente. ¿Qué significa arrepentimiento, hermano Rafa? Salir del lodo, salir del pantano donde estamos para venir a la presencia de Dios. ¿Sí me explico? Sí, hermano, amén. Es lo que tenemos que hacer, hermano. ¿Qué significa arrepentimiento, hermano Rafa? Romper esas cadenas, esas ataduras que el diablo ha puesto por la maldición del pecado. Eso significa arrepentirse. La maldición, ¿cuándo llega, hermano Rafa? Cuando la persona está fuera de Cristo. Es decir, a mí me decía por ahí una sobrina, me dice, tío, por ahí se prendió la tele solita y mire ahí eso y asustan. Es que están sin Cristo. Y toda la persona, querido amigo, que les hacen, hermano, entonces, estos brujos que están con la Santa Muerte y esto que nos pueden injuriar a nosotros, nos pueden echar maldiciones, sí. Mientras tú estés sin Cristo, esas maldiciones de tus enemigos tuyos, o tu comadre, o lo que sea,
pareja. O tu misma pareja te pueden destruir a ti. Las maldiciones que te hagan son efectivas. ¿Por qué? Porque tú no estás protegido, no tienes esa armadura de Dios, no tienes a Cristo en tu corazón. Amén, hermano. Importante que te lo diga. Y solamente aquel que es protegido por Dios, aquel que ha recibido a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, está protegido por Él. Por eso Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y eso es de lo que se trata este tema, que te arrepientas ¿de qué? De lo malo que tú has hecho. Querido amigo, hágalo, entiéndalo, porque ahorita ya la gente las groserías, las maldiciones, lo ven normal, y ya todos dicen groserías y maldiciones, y me ha tocado ver en la calle mujeres jovencitas, bueno, de todos los tamaños, con maldiciones ya. O sea, ya les parece normal. Se tatúan, ya piensan que el tatuaje es ¿cómo se llama? Es normal, es la moda. Son maldiciones del diablo. Y el arrepentimiento genuino debe de venir de corazón, entendiendo que son tácticas del diablo para destruir al hombre y al ser humano. Hermano Rafa, ¿cómo puedo lograr un arrepentimiento genuino? Pues debes de traer a la luz de Cristo todos tus pecados, lo que hemos hablado ya, declararlos de corazón. ¿Sí me explico? Sí, hermano, amén. Debes tú de aceptar que fuiste pecador. Debes de aceptar que lo que hiciste, ¿qué? Está mal. Está mal. Esa es la primera parte para la liberación. Que después, escúchenlo, porque lo voy a decir así en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, Mateo 28, 19 y 20. Aquella persona de aquí o de los que nos ven, que esté arrepentida de veras, de corazón y quiera servir a Cristo, me lo dice. Y yo puedo orar por él para liberarle en el nombre de Cristo de la posesión del diablo. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos ha preparado, nos ha mandado a hacer, la gran comisión. Pero para eso entiende que debes tú de aceptar, debes de confesarle a Cristo todos tus pecados. Que haya dolor en tu corazón, que lo que hiciste fue lo contrario de lo que Dios te enseña. Y después que debes de renunciar a eso para jamás volver otra vez a ese camino de perdición. ¿Sí me explico? Sí, amén. ¿Para qué? Para que puedas tú empezar a restaurar tu vida, como yo lo vi ahorita a un joven que está con la Biblia. Eso es todo. Pero debe de ser todos los días y debe de ser después de que te hayas limpiado. Porque si no, vas a estar así. O sea, Apocalipsis capítulo 3. Más te valiera que fueras frío o caliente, porque a los tibios el Señor los vomita. Entonces nosotros primero debemos tomar esa decisión, admitir nuestra condición delante de Dios. Y tu estancia no debe de estar aquí con esos impedimentos del diablo. Es que estás en la cárcel, es que estás esto, es que estás lo otro. Con esto quiero terminar. No. Toma este tiempo para que tú te prepares en Dios, para que tomes esa liberación de parte de Dios y te capacites para toda buena obra. ¿Sí me explico? Sí, amén. Así que no tomes el encierro como una lucha. No, Señor, sino como un momento para fortalecer, como lo hizo Cristo en el capítulo número 4 de Mateo. Cristo lo hizo, el apóstol Pablo lo hizo. Y todos los siervos de Dios tenemos cierto tiempo a solas para poder fortalecernos en el espíritu y que nada de lo de afuera nos distraiga. ¿Me explico? Sí, amén. Entonces, más que toma ese reto para perfeccionarte y para que estés barriendo tu casa, desechando toda maldad, todo pecado,
y haya un arrepentimiento que genuino, auténtico. Y cuando tú tengas ya esa decisión de veras en tu corazón, pastor, hermano Rafa, ore por mí, yo ya quiero ser una nueva criatura, como lo dice la segunda carta de Corintios 5:17. De modo de que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, he aquí todas son hechas. A Dios sea la gloria. Así que, querido amigo, que Dios te guarde y te bendiga, y ojalá que el arrepentimiento de verdad sea profundo en tu corazón para que llegues a ser una nueva criatura, llegues a ser un hijo de Dios, no de palabras, sino de hechos. ¿Me explico? Sí, amén. Que Dios los bendiga, Dios los guarde, nos vemos en la próxima.